El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en Hechos, capítulo 2, versículo 39. Hechos 2, 39. El otro día yo me encontré cantando un himno muy antiguo y de tanta bendición, que dice: grandes, fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en sus promesas siempre confiaré. Y bueno, hay un término que nosotros usamos recurrentemente y está muy bien que lo hagamos, que la palabra del Señor contiene muchísimas promesas. Cada cosa que el Señor describe aquí en su palabra, nosotros lo podemos tomar como una promesa personal, aferrarnos a esa palabra, creerla, porque la vamos a recibir. Todo lo que está aquí, ¿sí? En algún lugar, a veces encontramos la cantidad, está enumerada la cantidad de promesas que hay en la Biblia, son miles de promesas que nosotros nos podemos tomar para aferrarnos a ellas y recibir la bendición que antes el Señor había prometido en su palabra. Sin embargo, la palabra también dice que hay una promesa superior a todas y que la llama la promesa. Versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entre todas las promesas de la palabra hay una que sobresale. ¿Cuál es? La promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando el día de Pentecostés estaban todos unánimes, allí los 120 discípulos que habían quedado de toda la multitud que Jesús había sanado y había dado palabra, quedaron solamente 120, los apóstoles y el resto. Y estaban allí orando, buscando la presencia del Señor, porque Jesús les había dicho que el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Así que ellos estaban orando y buscando esa promesa. En ese momento dice la Biblia que vino un viento recio, viento fuerte, que llenó el lugar donde estaban. Era un primer piso y allí todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fue de tal manera la llenura del Espíritu Santo y el hablar en lengua, hablar en un idioma desconocido que el Espíritu le daba, que se armó una batahola y la gente que pasaba por allí, porque evidentemente era un lugar céntrico, les oían hablar en la lengua de la tierra donde ellos vivían. Y todo lo que le reconocían en hablar en esa lengua era alabanza y maravillas al Señor. Así que se juntó una multitud allí enfrente de la casa, y Pedro se levanta y le predica la palabra del Señor y se convierte una cantidad enorme de personas en ese día. Pedro dice: esto que está sucediendo es lo que se nos prometió en el libro de Joel, que sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Mis hermanos queridos, nosotros tenemos que reconocer que la promesa más importante de la palabra de Dios es el bautismo. El bautismo, el hablar en lengua. Mis hermanos queridos, nosotros los pentecostales somos los que creemos que el hablar en lenguas es para este tiempo. Hay algunas confesiones cristianas que llegan a creer que esto fue solamente en la época de los apóstoles y que hoy no tenemos que vivir esto. Pero la palabra contradice esa manera de pensar y de interpretar las Escrituras, porque el mismo Pedro acá está reconociendo y alentando a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Dice: porque para vosotros es la promesa. Mi hermano, nosotros no podemos mirar a la Biblia y buscar y encontrar promesas para nosotros si no practicamos la promesa, la que es con mayúscula, en negrita y resaltado. Tenemos que hablar en lengua. Y si alguno perdió el hablar en lengua por falta de uso, búsquelo. Estos días de ayuno, de oración, cuando nos levantamos a las 5:30 de la mañana los miércoles, cuando oramos 2 horas los jueves sin televisión, allí tenés que buscar que se renueven las lenguas
lenguas en tu vida, porque esa es la promesa del Señor. Para nosotros las promesas son muchas y todo lo miramos de una manera terrenal. Pero el Señor está mirando las cosas de manera espiritual. Nosotros tenemos que vivir una vida de desarrollo en el Espíritu Santo. Y para que eso se produzca de la manera y de la intensidad que Dios anhela, tenemos que hablar en lengua. Así que no solamente debemos pedir, Señor, fortaleza, aumenta mi fuerza como la del búfalo, dame sabiduría, sino lo que le tenemos que pedir es, dame la promesa. La promesa. Y esta promesa es para todos. El enemigo sedujo a muchos cristianos haciéndole creer que esto era para algunos. Pero eso es mentira de Satanás. La promesa es para todos. Esta es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Señor quiere que nosotros experimentemos la llenura del Espíritu Santo, que la vivamos y que alentemos a los otros a ser bautizados con el Espíritu Santo. Antiguamente la iglesia pentecostal, cuando venía alguien nuevo, inmediatamente le decía, tenés que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Esto lo hemos perdido un poco, pero lo podemos recuperar. Podemos volver a decirle a la gente nueva, de nosotros que estamos al frente de los racimos, de los grupos, decirle a la gente nueva, buscar el bautismo del Espíritu Santo, pedirle al Señor hablar en lengua. Yo le pregunté a mucha gente, ¿cómo recibió el bautismo del Espíritu Santo? Y la gran mayoría me ha dicho orando en mi casa, orando en mi casa. Orando, de repente me vino una palabra a mi mente, la repetí y fluí. Cuando yo era nuevo en el camino del Señor, también era muy habitual que uno le dijera, bueno, busca el bautismo del Espíritu Santo, y uno lo buscaba, pero también había un comentario negativo, no hables lenguas carnales. ¿Qué eran esas lenguas carnales? Cuando una persona le venía a su mente una palabra porque había escuchado orar al pastor o algún hermano de la iglesia, alguna hermana, entonces como que le parecía a la persona que tenía esa palabra registrada en su mente y entonces que no la tenía que repetir porque Dios se ofendía por eso. Y claro, estábamos todos atemorizados. Cuando venía una palabra del Espíritu la negábamos. ¿Por qué? Porque, bueno, no queríamos pecar contra el Señor. Con el tiempo yo me di cuenta que esto es una falacia, que toda aquella persona que quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo y recibe una palabra en su mente, la tiene que repetir, porque probablemente sea del Espíritu Santo para bautizarlo, para darle la promesa. Y si se equivoca de buena voluntad, con el anhelo de querer recibir el bautismo del Espíritu Santo, y si de alguna manera se equivoca, equivocándose, un día va a recibir una palabra en su mente, la va a repetir y va a fluir en la gloria del Señor. En una ocasión estábamos orando por varios jóvenes para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo y uno me dice, pastor, yo no recibí el bautismo. Y dice, pero ¿sabe qué? Yo tengo una palabra en mi mente ¿qué hago con esa palabra? Bueno, anda a tu casa, arrodillate y repetila. Y este joven lo hizo, fue a su casa, se arrodilló, repitió esa palabra y una vez que la repitió, el fuego del Espíritu Santo vino sobre él, porque esa es una palabra del Espíritu Santo. Mi hermano, está tan lindo cantar himnos o canciones que nos hablen de las promesas del Señor y mencionar a todas las promesas de la Biblia como promesas válidas y las que las tenemos que tomar por fe para recibirla. Y el Señor, que es bueno, nos va a dar abundantemente y sin reproche. Pero también está muy bien destacar que la promesa más importante de toda la palabra, la promesa en mayúscula, es el bautismo en el Espíritu Santo. Aquellos que no lo tienen que buscarlo, y los que los tienen que fluir. Le pueden pedir al Señor, vieron que en Corintios hay un don de diversidad de lenguas, que el Señor le renueve las lenguas constantemente para que el fuego del Espíritu Santo pueda fluir en su vida. Mi hermano, en este día valoremos la promesa sobre todas las promesas.
el bautismo del Espíritu Santo. Oramos. Señor y Padre, te damos gracias en este día. Señor, oramos para que cada persona que cuando vea este video tenga la inquietud de buscar el bautismo del Espíritu Santo, tenga la inquietud de ser renovado en nuevas lenguas, tenga la inquietud de buscarte más y recibir la promesa, Señor, la promesa de tu palabra, porque es para todos. El apóstol Pedro, que se levantó allí en el día de Pentecostés, anunció que era para los hijos, para todos los que están lejos, para todos los que Dios llamare. De modo, Señor, que no podemos ser escasos ni limitados, sino todo lo contrario, ser abiertos a recibir la promesa del Señor. Gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.